Muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan en una jornada más de Conversando el Proceso. Hoy vamos a estar hablando respecto a los quiebres del Frente Amplio, ¿cierto? Y también los escaños reservados, como también lo que está sucediendo en Estados Unidos. Es importante tener una mirada objetiva e imparcial y no partidista respecto a lo que hoy estamos viviendo. Así que te damos la más cordial bienvenida para que nos acompañes en esta edición de Conversando el Proceso. Vamos a invitar a nuestro profesor y escritor, nuestro buen amigo Rodolfo Torres. ¿Cómo está, Rodolfo? Freddy, ¿cómo estás tú? Aquí estamos. Bien, pues, contento. Sí, muy contento de vernos, porque hay que recordar que el domingo pasado no tuvimos la oportunidad de compartir por razones técnicas, pero hoy de nuevo ya estamos juntos empezando a conversar. Hemos orado para que el Señor nos conceda una audiencia y en el futuro muchas personas puedan también escucharnos. Sí, bueno, la gran característica que tiene este programa, ¿cierto? Y para aquellos que nos están escuchando, es que está ligado y fuera, ¿cierto?, de lo que son los partidos políticos. O sea, nosotros tenemos autonomía y libertad para poder opinar y para poder dar una visión que no es partidista, ¿cierto?, de lo que hoy estamos viendo. ¿Sabes qué, Rodolfo? Dentro de los temas también hay algo importante y es lo que hoy se presentó, en esta semana, obviamente, respecto a la libertad, ¿cierto? La amnistía, el indulto, como quieran llamarle algunos, ¿cierto?, respecto a los que están detenidos en producto de lo que pasó el 18 de octubre, ¿ya? Se está presentando entonces una iniciativa para que muchos de ellos puedan salir en libertad, lo cual obviamente también atenta, ¿cierto?, contra el Estado de Derecho. Así que, Rodolfo, tenemos entonces agenda abierta para poder conversar. Claro, mira, sí, yo he reflexionado harto sobre ese tema y quisiera puntualizar algunas cosas. Primero, cuando el día 25 de octubre, no estoy, en la fecha parece que sí, creo que fue el día 25 de octubre, el presidente llamó, o me parece que fue el 15 de noviembre, ya perdí un poco esa fecha, o tal vez, no, el 12 de noviembre, ahora sí, el 12 de noviembre, cuando el presidente, digamos, después de un día muy digamos, muy violento, muy destructivo en Santiago, el presidente, digamos, dice que él se enfrentó a dos opciones. La primera era endurecer la mano y sacar los militares a la calle o darle una nueva oportunidad a la paz, como lo dijo él. Optó por lo segundo y hizo una propuesta, él, ¿no es cierto?, que se llamaba por la paz, por la justicia y por una nueva constitución. Esto fue el 12 de noviembre. Bueno, el Congreso, digamos, aceptó la convocatoria del presidente y empezaron a hacer esas conversaciones que derivaron el 15 de noviembre en lo que nosotros conocemos como el acuerdo histórico. Pero ellos solamente tomaron dos partes de la propuesta. La propuesta era por la paz, por la justicia y por una nueva constitución. Ellos tomaron por la paz y por una nueva constitución y dejaron a un lado la justicia. A mí, como ciudadano, eso no me pareció bien, porque uno, en la cultura evangélica que uno tiene una cultura evangélica. Y en la cultura evangélica, ¿no es cierto?, nosotros conocemos un Dios de misericordia, pero también conocemos un Dios santo y un Dios justo. Y la Biblia nos dice: el alma que pecare, esa morirá. También la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. También la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, si bien, ¿no es cierto?, el hombre puede cometer un pecado, ¿no es cierto?, y Dios lo perdona, pero eso no significa que va a quedar sin el castigo, sin la disciplina correspondiente. Entonces, a mí no me pareció bien lo que hicieron los parlamentarios, porque yo considero, ¿no es cierto?, que aquellos que destruyeron el país, aquellos que actuaron con violencia, aquellos que quemaron negocios, que golpearon personas, no podemos nosotros catalogarlos como protestantes y mucho menos como manifestantes pacíficos. Esas personas, ¿no es cierto?, cometieron delitos. Oye, quemar el tren, ¿no es cierto?, quemar 8 estaciones del tren es un atentado terrorista aquí y en todas partes.
Entonces, por lo tanto, no se puede, digamos, eso dejarlo pasar, porque si no se estaría actuando, digamos, de una manera arbitraria, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a dejar pasar a este profesor de historia que quemó el tren en su el profesor de matemáticas que quemó el tren y que está asociado a la Universidad de Desarrollo? Este profesor de historia que acaba de tirar ácido muriático, digamos, a unas pasajeras, ¿cómo va a considerarse eso una manifestación pacífica, una protesta social, etcétera, etcétera? Esos son delitos y los delitos tienen que penarse. Los delitos tienen que penarse. En Chile, como Lo que acaba de pasa, decir el señor Vivanco, mira, yo tengo una visión un minuto, ahí. Sí, sí, ¿ya? sí, sí, No, un minutito nomás. El señor sí. Vivanco, que es el director ejecutivo de una ONG que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no es cierto? Acaba de decir que en Chile no hay presos políticos. Los que están presos en Chile, a consecuencia de los hechos violentos, destructivos que ocurrieron a partir del 18, esos están presos porque cometieron delitos. Claro, claro. Lo que pasa, Rodolfo, es que aquí también, bueno, nosotros tenemos libertad de poder dar opinión y aquellos amigos que están en sintonía, si quieren dar sus opiniones, nosotros las damos al aire también, ya para que nos puedan escribir. Aquí también hay guiños y guiños políticos. Recordemos que estamos a puertas de una elección, ¿cierto? El 11 de abril ya tenemos alcaldes, concejales, gobernadores regionales y tenemos también los constituyentes. Y en noviembre tenemos elecciones presidenciales. Entonces, todo esto es un movimiento político, ¿cierto? Imagínense que es la presidenta de la Cámara de Diputados la que está proponiendo, ¿cierto? Este indulto, esta amnistía, ¿cierto? Como muchos quieran llamarle, ya respecto a poder dar libertad a aquellos que están, ¿cierto?, en prisión preventiva, porque ni siquiera hay una sentencia en contra de ellos tampoco. Hoy día yo escuchaba un programa y decían, no, lo que pasa es que hay que darle la libertad porque están en condiciones de hacinamiento, porque las cárceles no tienen las capacidades óptimas para poder tener a gente detenida. O sea, perdón, ¿de qué estamos hablando? O sea, es una señal muy tremenda dar libertad a aquellos que han cometido delitos, ¿cierto? Y que han sido, ¿cierto?, objeto de toda esta revuelta, darle, ¿cierto?, como se dice, un perdonazo para que ellos salgan. De verdad que también es una señal muy fuerte la que está dando el Congreso, Rodolfo. Sí, mira, yo estaba recordando en este momento y en la reflexión de estos días también lo he hecho a este joven que estaba preso por vender CDs pirata, ¿no es cierto?, en el centro y que fue, digamos, muerto en el incendio de la cárcel de San Miguel. Él estaba preso, ¿no es cierto?, y murió en el incendio porque vendía CD piratas en la calle. Claro. No queremos, digamos, minimizar, eso también es un delito, ¿no es cierto? Es un delito. Pero estas personas, digamos, destruyeron negocios, saquearon, quemaron, destruyeron las estaciones del metro, destruyeron la señalética, echaron abajo, ¿no es cierto? Echaron abajo semáforos. Eso no es una manifestación, no es un estallido social, ese es un estallido delictual, esos son delitos. Y en mi opinión personal, siendo evangélico desde niño, yo quiero que estén en la cárcel y paguen hasta el último día todos aquellos que le hicieron un daño a mi país. Yo tengo mis años, he vivido toda la vida trabajando, estudiando, sirviendo a Dios, y yo considero que el país ha sido generoso, bondadoso, conmigo no tengo ningún motivo para salir a protestar, y cuando lo hemos hecho en algunas ocasiones, ¿no es cierto?, ha sido porque estamos contrarios, estamos, digamos, protestando contra leyes pecaminosas que están haciendo. Pero jamás nosotros nos atreveríamos a destruir la propiedad Claro. pública, la propiedad privada. Yo quiero ponerlo de equilibrio, yo quiero ponerlo de equilibrio un poco y haciendo mención a lo que dice Tito Roth, ¿cierto? Primero, obviamente, agradezco el comentario, no me gusta el tono, pero sí el comentario. Y hay una cosa importante, persona que cometa un delito tiene que pagar, sea civil o sea de las Fuerzas Armadas, o sea carabineros. Porque ¿saben lo que sucede, Rodolfo, acá? Es que a veces la gente justifica la violencia con la violencia. O sea,
porque hay presos, ¿cierto? Como dicen, presos políticos y personas que han sido, ¿cierto?, tomadas detenidos. Bueno, los carabineros entonces también tienen que pagar. Por supuesto que tienen que pagar, sean civiles o de las Fuerzas Armadas. Pero, perdón, son dos aguas totalmente distintas. Y eso es lo que tenemos que clarificar. No podemos justificarnos porque los carabineros, ¿cierto?, han cometido violación a los derechos humanos. Bueno, hay que soltar, ¿cierto?, entonces a las demás personas que están detenidas. No, aquel que comete delito, sea de un lado o del otro, tiene que estar privada de libertad. ¿Por qué? Porque se ha saltado las reglas del juego. Entonces, quiero poner más que nada el contrapunto, ¿cierto?, a Tito, que como le digo, agradezco el comentario, pero es decir, carabineros también en sus excesos, ¿cierto?, tienen que ser destituidos y obviamente esta reforma carabineros también es positiva para la institución en general, Rodolfo. Claro, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, justamente que esto se está segregando de una manera, ¿no es cierto?, completamente injusta, completamente arbitraria, antojadiza, mañosa, diría yo, de librar a uno a otro. No, no estoy de acuerdo con eso. Los que destruyeron mi país, miércoles, escúchenme bien, tienen que pagar hasta el último día. Si la justicia dependiera de mí, no los dejo nunca salir más, porque no tienen derecho a vivir en sociedad con ese comportamiento. Existe el derecho a protestar, existe el derecho a manifestarse, pero como dijo el INDH, ¿no es cierto?, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, no tienes derecho a la violencia, no tienes derecho a destruir. Como dijo el señor Vivanco también de los derechos humanos, en Chile no hay presos políticos. Así que si cometiste un delito, tienes que pagar tu pena. Pórtate bien ahí adentro de la cárcel, pregunta dónde está la capilla, anda a la iglesia evangélica, conviértete a Cristo y cuando salga de ahí, sea un buen ciudadano. Sea un buen ciudadano, porque si tú eres buen ciudadano, no vas a necesitar que el Estado te tienda la mano, Dios mismo te va a ayudar para que salgas adelante. Sí, sí, muy... Discúlpame la vehemencia. No, está bien, está bien. O sea, aquí hay libertad para dar opinión, para aquellos que obviamente de forma respetuosa, ¿cierto?, puedan dar algún punto de vista, se dice al aire, ¿cierto?, se comparte. Y lo importante acá, Rodolfo, es qué es lo que nos está pasando como sociedad, ¿cierto? ¿Estamos validando la violencia o es la vía para alcanzar aquello? Sabemos que hay que hacer cambios, estamos en un proceso, ¿cierto?, constituyente, se logró lo que muchos querían, ¿cierto? Pero hay una rama, Rodolfo, de la sociedad que quiere otra cosa. Por ejemplo, por lo que yo he escuchado también, se quiere proponer adelantar las elecciones presidenciales para el mes de abril. ¿Tú te imaginas escogiendo un presidente de la República en el mes de abril? O sea, ¿cuántas elecciones tendríamos, ¿cierto?, en un solo día, ¿cierto? 11 de abril, ya, si lo colocamos dentro de esa fecha, obviamente, para poder, obviamente, elegir un presidente de la República. Entonces, de verdad que lo que se viene es complejo, pero debemos tener presente una cosa, y es no validar la violencia. La violencia no es la vía para poder alcanzar. Los que quieran protestar, que protesten. Yo he estado en protestas, por supuesto. He estado en marcha, por supuesto que he estado en marcha. Pero ya empezar a saquear, empezar a incendiar, empezar a romper todo lo que es, ¿cierto?, los servicios públicos, es un gran error, porque quien los termina pagando somos nosotros mismos. Entonces, el problema es cómo validamos esta vía. Si es el medio, ¿cierto?, para alcanzar los cambios, o si realmente nos encauzamos en esta vía que es la vía institucional. O sea, ganó el apruebo, perfecto, 77%, perfecto. Nos vamos a esa vía y todos corremos en esa línea. Pero cuando vemos algunos que se descuelgan y empiezan a quemar, ¿cierto?, el alumbrado público, a quemar las calles, a quemar los locales, las fuentes de trabajo de tantas personas, decimos el pueblo. ¿Qué pueblo? Cuando el pueblo es contra el pueblo, no es el pueblo, son delincuentes. Y eso es lo que tenemos que diferenciar. Los delincuentes de los que son el pueblo. El pueblo jamás ataca al pueblo, ¿cierto? Si yo incendio un supermercado, si yo incendio un local comercial, lo que estoy haciendo no es atacar al empresario. Estoy atacando a aquel que trabaja en ese local comercial, que tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos y que obviamente no puede, ¿cierto?, estar en contra de la turba porque la turba capaz que lo mate. Y ese es el problema que hoy estamos viviendo. No podemos validar lo que hoy estamos viviendo todos los viernes. Todos los viernes acá en el sector de Moneda, ¿cierto?, la gente se toma las calles y comienza a vandalizar, es tierra de nadie y de verdad que a mí me da una tristeza enorme ver mi ciudad como está. Oye, y en días pasados nomás, si yo no estoy bien informado, pero
en cuanto a cifras, a números, ¿no es cierto? Pero en estos días nomás me parece que se han quemado 6 buses del sistema del Transantiago, que son buses modernos, hace poco tiempo implantado, que son buses eléctricos, que más o menos esos 6 buses representan, según entiendo, más de $4 millones. Y eso es una manifestación pacífica. Las personas que quemaron estos buses eléctricos de Transantiago están pidiendo pensiones dignas, están pidiendo salud, educación de calidad. No, esas son delincuentes. Y los delincuentes tienen que pagar, ¿no es cierto?, por lo que han hecho, y si es amonestación, amonestación. Si es trabajo humanitario, trabajo. Y si es cárcel, es cárcel. Yo creo que un grupo de personas, ¿no es cierto?, reclamando por lo que quieran reclamar, no tienen derecho a quemar 6 buses eléctricos en Transantiago. Es que ese es el tema de fondo. Sí, dale, yo quisiera dar un pasito adelante, digamos, porque hay algo muy preocupante en nuestra sociedad. Es que es muy alto el porcentaje de los chilenos, según las encuestas, ¿no es cierto?, que valida, digamos, la violencia, la destrucción como arma de acción política. Le preguntan a la gente en las encuestas, ¿no es cierto?, si usted considera que la violencia que ha habido ha sido realmente, se justifica. Y hay 60-70% que sí. Le preguntan a la gente si usted está de acuerdo que para pedir cosas se recurra a la violencia y a la destrucción. Están de acuerdo 65-70%. Eso no, o sea, no a mí habla nadie de me ha un país preguntado. desarrollado. Yo siempre he dicho, a mí nadie me ha preguntado la encuesta. Ese es el problema. O sea, te dicen a ti un 66%. Le preguntas a tu tío, a tu primo, a tu sobrino, ¿cierto?, a familiares directos, te han llamado, no te encuestan, ¿cierto?, y dicen un 66%. ¿Cómo va a ser, ¿cierto?, la vía quemar, ¿cierto?, buses de Transantiago para poder hacer los cambios? Se quemaron 4, yo escuché 4, tú dices 6, probablemente sea la sumatoria. ¿Qué cambio se logró? Sí, ¿qué cambio se logró? Ese es el problema. ¿Qué cambio se ha logrado, cierto?, quemando los buses de Transantiago, que la gente se queda sin lugar para poder irse a sus casas. Los que se quedan botados en Pajarito, los que se quedan botados allá en la reja, ¿quién los lleva después? Eso es lo que a mí me molesta, ¿cierto? Que el supuesto pueblo, y se hacen llamar el pueblo, están en contra de aquella persona que trabaja, de aquel padre de familia, que quiere lo mismo, o sea, quiere cambios. Todos queremos cambios, todos queremos algo mejor. Quemando los buses del Transantiago, o sea, es cuando tú perjudicas a un ciudadano, perjudicas a un compatriota, no puedes decir que eso es positivo. No puedes decir que es el costo que hay que pagar. Eso es lo que a mí me complica, Rodolfo. Claro, bueno, ya hemos descrito, digamos, que son delitos y que esos delitos tienen que pagarse, y si es con cárcel, es con cárcel. Ya lo dijimos, nosotros no estuvimos ni estamos de acuerdo que en la propuesta presidencial se haya eliminado el tema de la justicia. Tiene que aplicarse justicia a todos aquellos que hicieron cosas indebidas, ¿no es cierto? El señor, hablando de los babilonios, dijo: yo lo estoy usando a ustedes para castigar a mi pueblo, pero no, ustedes no quedarán sin castigo por lo que hagan. ¿Me entiendes? Muy importante ese principio bíblico. Dios le dijo a los babilonios: yo los estoy usando a ustedes para castigar a mi pueblo, pero ustedes no van a quedar sin castigo por lo que hagan de todos modos. Oye, y en este tema de esos porcentajes, según la encuesta, que apoyan la violencia, ¿no es cierto?, la destrucción como arma de acción política, no podemos desconocer, ¿no es cierto? Por supuesto, no vamos a decir que ellos están participando en la primera línea, pero no podemos desconocer que ha habido una complicidad muy grande, ¿no es cierto?, de parte en general de los elementos del Frente Amplio y del Partido Comunista. Ha habido, ¿no es cierto?, un apoyo tácito, ha habido un apoyo moral, ha habido una justificación política, ha habido realmente una bendición para esas personas que actúan de esa manera. Si pasamos ahora un poquito al tema, ¿no es cierto?, mira, yo quiero las peleas que hay en el Frente Amplio.
Sí, quiero saludar primero a los amigos que están en sintonía, ¿cierto? Que nos acompañan. Recuerde que puede dejar sus comentarios en este video. Jonathan Nicolás Herrera, Silvia Irene Guzmán, Lucía Pacheco, Catherine, Elena Iturra, ¿cierto? A Tito Rox también, a Pastores Pedro, Oriana, bendiciones para los Pastores Pedro, Isolina, ¿cierto? Aravena, Miriam Trongol, Eva Araya, Evelincita Vallejos también, Evelincita, un abrazo para ti, Senda del Mar, Patricia, Andrea Llévenes, Paula Francisca Altamirano, Poblete. Un abrazo a todos aquellos que nos están acompañando. Recuerde, esto es libre, no tenemos compromiso con ningún partido político, así que podemos dar nuestra opinión, ¿cierto? En el ámbito del respeto, de la tolerancia, pero de la objetividad, como un ciudadano común y corriente, ¿cierto? Que obviamente se preocupa de su país, se preocupa, ¿cierto?, de su ciudad y de la gente. Así que, estimado Rodolfo, creo que lo que es Frente Amplio con el nuevo pacto, ¿cierto?, con Partido Comunista es exactamente lo mismo. Dijeron que venían a refrescar la política, que eran nuevos rostros, que iban a cambiar y resulta que se están aliando con los mismos de siempre. Sí, bueno, justamente cuando nosotros aludimos a lo que hablan las encuestas con relación a validar la violencia, como lo dijimos recién, ¿no es cierto? Estos elementos del Frente Amplio son gente que no digamos, no vamos a decir que están ahí tirando la bomba Molotov, ¿no es cierto? Pero la justifican con su retórica, la validan, la apoyan, la bendicen utilizando una palabra que es muy nuestra como evangélico. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, no son un gran aporte, no son ningún aporte al desarrollo de la sociedad. Nosotros recordemos, ¿no es cierto?, lo que han dicho siempre los comunistas y los líderes destacados. Nosotros vamos a estar con un pie en el Congreso, con un pie en el gobierno, pero con otro pie en la calle. Telier, el presidente de los comunistas chilenos, ha dicho el otro día que tenemos que acompañar el proceso constituyente con la manifestación en la calle. Es decir, vamos a tener gente, ¿no es cierto?, destruyendo, quemando, saqueando, todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, no han hecho ningún aporte. Y siempre los elementos del Frente Amplio, ¿no es cierto?, se cuidaron de decir cuando se les preguntó directamente si realmente eran marxistas, ellos nunca respondieron que sí y que tenían una mirada superior, que tenían una visión, digamos, más ciudadana, etcétera, sobre lo que pasaba en el país, en su desarrollo, pero cuando se alían con los comunistas, ¿no es cierto?, ellos se están revelando que realmente son marxistas. Realmente son marxistas, se están aliando con el Partido Comunista. Y al ser marxistas, ¿no es cierto?, nosotros inmediatamente les podemos decir a ellos que están revelando que son marxistas y que tienen un proyecto de sociedad que ha fracasado en todas partes porque el marxismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. El marxismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, el comunismo no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Cuando los gobiernos, los comunistas llegan al poder, lo único que hacen es hambriar, lo único que hacen es llevar al pueblo a la miseria. Yo he estado reflexionando en esta frase en estos días que es fuerte. Mira, los comunistas te llevan al hambriamiento del pueblo, así sea que te gobiernen o que no te gobiernen, igual nos llevan a la pobreza y a la miseria. Mira, los comunistas chinos a nosotros no nos gobiernan, pero han llevado la pobreza a todo el mundo por medio de la irresponsabilidad, ¿no es cierto?, en el tratamiento de este coronavirus que nació en un laboratorio de ellos, ¿no es cierto?, y que no supieron controlar, o a lo mejor que lo hicieron de adrede, no sabemos, para infectar y dañar al mundo, porque el mundo, por lo que escuchaban días atrás, es 50% más pobre que en enero o diciembre del año pasado, que hace un año atrás. El mundo actualmente, ¿no es cierto?, es 50% más pobre de lo que éramos un año atrás. ¿Por qué razón? ¿No es cierto? Porque los comunistas chinos no supieron controlar, no supieron manejar, no supieron tratar el problema del coronavirus. Y vemos, ¿no es cierto?, cómo el gobierno chino amenaza a los médicos, aquel que hable del coronavirus, lo vamos a fusilar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los comunistas, ya sea que te gobiernen directamente, o ya sea, ¿no es cierto?, que no te gobiernen, te hambrean igual, porque si no lo hacen
por la vía de gobernarte, lo hacen por la vía, ¿no es cierto?, de soltar un virus maligno, ¿no es cierto?, que ha dañado a cuántas personas en el mundo ya que han muerto y cuántos están contagiados. Claro, lo que pasa es que el Partido Comunista tiene un discurso muy convincente y también, obviamente, muy utópico, ¿cierto?, desde el punto de vista de la realidad y del largo plazo que tienen que trabajar los países. Entonces, cuando a ti te dicen justicia social, te hablan de mejor distribución, te hablan de derechos, ¿cierto? No te hablan de deberes, sino que solamente te la venden por el lado de los derechos. Bueno, es totalmente creíble y de verdad que te toca, te llega a emocionar cuando dicen el pueblo es el que tiene que gobernar y el pueblo para el pueblo, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos, ¿cierto?, cómo, ¿cierto?, los partidos marxistas, ¿cierto?, y comunistas gobiernan, nos damos cuenta que más que traer prosperidad, traen pobreza. O sea, los cambios no se ven hoy, se ven en 20 años después, ¿cierto? Lo que ellos hacen hoy, los resultados se ven después. Entonces, claro, al principio distribuimos la riqueza, expropiamos, ¿cierto? Comenzamos a distribuir también lo que son la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero después, al final del camino, se acaba la riqueza. ¿Y qué es lo que encontramos cuando se acaba la riqueza? La pobreza. Y la pobreza sin retorno. Porque yo no conozco país comunista, ¿cierto?, que sea rico, más que obviamente China, pero es que ellos tienen un modelo de libre mercado que no es comunista, que es totalmente liberal. Entonces, es una mezcla, ¿cierto?, ahí un poquitito extraña. Pero dicho eso, entonces, el discurso es súper potente, el discurso es súper convincente y hasta a mí me identifica. El problema es la viabilidad de ese discurso. El pan para hoy día, hambre para mañana. Si miramos a largo plazo, ¿cierto?, ¿qué es lo conveniente? Y ahí está la discusión, ¿cierto? Yo, haciendo solo un ejemplo, señor Jadwe, alcalde de Recoleta, ¿qué desarrollo ha tenido en su comuna? Esa es mi gran pregunta. ¿Qué desarrollo ha tenido su comuna con su modelo comunista? Y eso es lo que yo lo dejo ahí encima de la mesa. ¿Qué ha hecho él por las personas de Recoleta? Sí, mira, a mí me gustaría ir un poquito más lejos, un poquito más lejos y darle una mirada macro o una mirada mundial sobre este tema. Tú tienes que saber, estimado Freddy, ¿no es cierto?, que el día jueves 19 de septiembre del año 2019, ¿no es cierto?, el Consejo de Europa, los eurodiputados, el Consejo de Europa acordaron, ¿no es cierto?, acordaron fortalecer la memoria histórica europea, ¿no es cierto?, para darle un buen futuro a Europa. Lo que ellos hicieron con una resolución que tiene es que condenaron, ¿no es cierto?, condenaron a los crímenes del comunismo en Europa y en el mundo entero. Al principio el énfasis había estado en el nazismo. Al principio el énfasis había estado en el nazismo, pero hace un año atrás, más o menos, ¿no es cierto?, ellos incorporaron los crímenes del comunismo. Así que los crímenes del comunismo son recordados en Europa como una gran tragedia para la humanidad. Varios países de Europa ya están proscribiendo al Partido Comunista. España está teniendo una situación seria porque este niño Iglesias, ¿no es cierto?, es el vicepresidente del gobierno español que dirige el Partido Comunista y ellos van a tener que en un momento enfrentar esta situación, los españoles, o si no proscriben el comunismo van a tener que salir de la Unión Europea. El comunismo es una organización criminal que ha matado a más de 150 millones de personas, que está identificada y castigada y sancionada en Europa, y es necesario, ¿no es cierto?, que aquí nosotros nos hagamos cargo de eso, porque los comunistas de aquí son marxistas, responden al comunismo internacional. El Partido Comunista es un reflejo del Partido Comunista Comunista Mundial. Entonces es necesario que nosotros en algún momento nos hagamos cargo de esto, ¿no es cierto?, y coloquemos a estas personas en su lugar. Ahora, lo que algunos dicen, ¿no es cierto?, que es preferible tener a los comunistas sentados en la mesa que debajo de la mesa, también es cierto, pero si a los chilenos y especialmente a la izquierda chilena,
a la centroizquierda chilena, como se hacen llamar algunos elegantemente, ¿no es cierto? Les fascina tanto el desarrollo social y político europeo, ¿no es cierto? Si realmente están embobados por el progresismo en Europa, ¿no es cierto? Y lo único que quisieran es que Chile se pareciera a Francia, se pareciera a España, ¿no es cierto? En cuanto al progresismo, bueno, sepan y recuerden que en esa Europa que tanto admiran, en esa Europa que realmente casi prácticamente veneran, ¿no es cierto? En esa Europa el comunismo y el nazismo están castigados, están identificados, están sancionados por los crímenes que cometieron, y la idea es que en el futuro, porque esta resolución se hace para sembrar, para plantar el futuro de Europa. La idea es que en Europa no haya nunca más nazismo y no haya nunca más comunismo. Y así debería ser también en el continente americano. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que obviamente yo insisto con el discurso, con el juego de las palabras, con la semántica que manejan cierto muchos dirigentes comunistas. Bueno, permiten cierto convencer a algunos, pero en el fondo, cierto, el modelo no funciona. El modelo no funciona, ya, y unos dicen, bueno, es que ese país es así y bueno, tiene algunos problemas, cierto, etcétera. Pero a nosotros sí nos va a resultar, si en Chile sí, sí es posible. Estimado, creo que la evidencia, ¿cierto?, está frente a nuestros ojos y por lo tanto debemos ser cuidadosos, ¿cierto?, de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestras raíces y obviamente de quienes nos gobiernan. Yo quiero saludar a Vicente Moya, también mi buen amigo ahí, que dice, excelente programa, bendiciones. Marlene Muñoz también nos deja ahí algunos mensajes, ¿cierto? Gracias por acompañarnos. Recuerden, puede compartir este video, ¿cierto? Para que otros también lo puedan ver. Y estamos hablando sobre este pacto, ¿cierto? Que existe entre el Partido Comunista y el Frente Amplio. Estos muchachos que nos dijeron que iban a cambiar y refrescar la política, ¿cierto? Y que miran a Europa como los grandes modelos, pero resulta que no hay modelos comunistas en Europa, ¿cierto? Y nos dicen, no, nosotros vamos a poder alcanzar a ser como ellos y vamos a poder ser potencia mundial y vamos a poder tener producción. ¿Qué es lo que decía Hugo Chávez, por ejemplo? A algunos no les gusta que les diga Venezuela, pero yo de verdad veo algunos videos, ¿cierto? Y veo lo que ellos dicen y es escuchar dirigentes chilenos. Es exactamente calcado. No, vamos a tener más de una producción de 1 millón de petróleo, ¿cierto?, al año, y le están sacando el petróleo, ¿cierto?, otros países. China está exportando petróleo, los Emiratos Árabes están ahí también metidos. Entonces, te vas dando cuenta que son solo, ¿cierto?, ideas que no son viables en el tiempo. Rodolfo. Sí, correcto, sí, estoy de acuerdo con eso. Estaba mirando la pauta y también estaba mirando el reloj, ¿no es cierto? Y a ver si podemos ir un paso hacia adelante y decir que podría ser una buena noticia. Para mí nada de lo que tenga que ver con la nueva Constitución es una buena noticia. Yo fui una persona que votó por el rechazo, me siento orgulloso de haber votado por el rechazo. Va a ser uno de los grandes orgullos de mi vida, que se lo voy a compartir a mis hijos, a mis nietos y a todos mis alumnos. Pues soy profesor, a todos los hermanos de la iglesia, porque soy predicador, ¿no es cierto? Les voy a compartir aquello que votamos nosotros por el rechazo. Así que en ese sentido nada me parece interesante, pero quiero destacar, aclarado eso, que es importante decir, ¿no es cierto?, que los escaños reservados finalmente se aprobaron, pero dentro de los de 155. 155 que son la convención constituyente, estimado Freddy. Perfecto. Es eso, obviamente, respetar la palabra. Recordemos que se querían reservar estos escaños fuera de los 155, ¿cierto? Así que, ahora, hay una discusión abierta respecto a los afrodescendientes. ¿La has escuchado, Rodolfo? Sí, por supuesto. Ya que también se quiere abrir la puerta para que los afrodescendientes, ¿cierto?, también tengan escaños reservados. Entonces, bueno, pongamos entonces, por lo que yo he escuchado también van a haber personas con discapacidad, por ejemplo, también se les va a dar escaños reservados. Pero bueno, vamos a ver cómo va avanzando esto. Ya estamos en diciembre, en enero, ¿cierto?, se tienen que presentar las postulaciones y esto va avanzando muy rápido. Sí, a mí me gustaría decir, ¿no es cierto?, de que recordar, y como está en nuestro programa,
Nunca fui yo partidario, tú tampoco, de que haya escaños reservados para los pueblos originarios, porque mira, todos los chilenos, todos somos iguales. Aquí no hay grupos privilegiados. Si ellos quieren estar en la constituyente, presenten sus candidatos por medio de los partidos y lógrenlo, ¿no es cierto? Me gustaba mucho un tuit que leí por ahí de José Antonio Caz, decía, ¿y por qué no hay escaños reservados para los emprendedores? ¿Por qué no hay escaños reservados para la gente que trabaja en la salud y que ha hecho un trabajo tan tremendo en este tiempo de pandemia? ¿Por qué no hay escaños reservados, ¿no es cierto?, para aquellos que trabajan en la ciencia, los científicos, etcétera, etcétera? Entonces, en ese sentido, por lo menos destacamos que no van a aumentar, ¿no es cierto?, sino que quedaron ahí dentro. ¿Cómo se la arreglarán ellos para darle esos lugares? Bueno, ellos lo verán allí. Sí, bueno, yo decía, obviamente, dos posibilidades. Si hay escaños reservados o no, pero que los partidos obviamente dejaran cuotas, ¿cierto?, para ciertos grupos, o alivianar la cancha para los independientes. Recordemos que todavía, yo por lo que tengo entendido, ¿cierto?, no está regulado el tema de los independientes. Entonces, ¿cómo se podrían presentar? Porque competirían con la lista completa y ahí se hace todo un problema también. Así que dicho aquello, ¿cierto? Qué bueno que por lo menos se designen escaños reservados dentro de la oferta que se había hecho de los 155 convencionales. Sí, perfecto. Mira, ahora pasando, digamos, a otro tema que tú tocaste en su momento, me parece, ¿no es cierto? Te cuento, digamos, que en menos de un año exactamente, el domingo 21 de noviembre del año 2021 hay elecciones presidenciales y parlamentarias. Y por lo que vemos nosotros, a pesar de que tenemos los candidatos y la elección constituyente ahora para abril próximo, recordar, ¿no es cierto?, o destacar que ya las candidaturas presidenciales están empezando a desatarse. Estamos viendo cómo aparecen los probables, los precandidatos allí en las encuestas con más o menor apoyo, ¿no es cierto? Y ya están haciendo a la gente interesada en esto en las redes sociales, haciendo las preguntas. Y efectivamente, digamos, en 11 meses más hay elecciones presidenciales. Y nosotros podríamos, ¿no es cierto?, nosotros no hablamos por los evangélicos, pero yo por lo que conozco a los pastores y conozco a los hermanos, conozco al pueblo evangélico en el cual estoy desde mi nacimiento, quisiera decir que nosotros, ¿no es cierto?, no vamos a votar jamás por un señor Jadwe, no vamos a votar jamás por una señora Giles, no vamos a votar jamás por una señora Beatriz Sánchez, porque nosotros no vamos a votar por ningún candidato presidencial que apoye las leyes pecaminosas de la ideología de género, aborto, matrimonio homosexual, eutanasia. Pero también aclarar, ¿no es cierto?, que no nos gustan los tibios. Nosotros no vamos a votar por un señor de apellido Lavín, por muy alcalde que sea, ¿no es cierto? No vamos a votar por un señor tibio que un día dice que es aliancista, que un día dice que es bacheletista, que un día que dice, ¿no es cierto?, que es socialdemócrata y que capaz que el día de mañana, ¿no es cierto?, diga que es Hare Krishna, etcétera, etcétera. Nosotros no vamos a votar por ninguna persona tibia en este tipo de materia, ni aun cuando sea la alcaldesa, la señora Evelyn Matei, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a votar en nuestro país por aquel candidato que se parezca más a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Nosotros queremos un presidente nacionalista que ponga al país primero, ¿no es cierto?, que fortalezca la libertad religiosa, que apoye al pueblo de Israel, como lo hacemos nosotros los evangélicos. Así que en el caso de que algunos interesados en postular a la presidencia estén sacando un lápiz, haciendo su pequeño bosquejo, sepan que no cuentan con nosotros, a menos, ¿no es cierto?, que cambien sus posiciones, cambien su programa de gobierno y ofrezcan el respeto por los
derechos y valores cristianos. Recuerden que en el pasado plebiscito del 25 de octubre, muchas personas dijeron que iban a votar rechazo, ¿no es cierto? Pero nadie hizo campaña. Los únicos que hicimos campaña por el rechazo fuimos los evangélicos y logramos movilizar al 20% de los chilenos. Nadie puede arrogarse ese 20% de los chilenos, ni la UDI, ni el Partido Republicano. Los únicos que pueden sentirse responsables de ese 20% somos nosotros, porque nosotros sí hicimos campaña. Así que, dicho esto, les adelantamos que nosotros no vamos a apoyar a ningún candidato de izquierda que vaya en contra de la palabra de Dios, ni tampoco a los de derecha, esos tibios que piensan, digamos, que el mundo ha cambiado y mensajes de esa naturaleza. Nosotros vamos a apoyar a todo candidato presidencial que diga: yo voy a ser el Donald Trump en Chile. Claro, es necesario entonces que nosotros, obviamente, como cristianos, votemos por aquellos que nos representan conforme a las bases bíblicas, ¿cierto? Que tengan valores, que tengan ideas, ¿cierto? Conforme a lo que Dios establece, un matrimonio entre un hombre y una mujer, resguardo de la vida, ¿cierto? El país primero, bueno, Israel también, ¿cierto? Como una nación, ¿cierto? A considerar y ejemplo, etcétera, ¿cierto? Hay muchas cosas que desde el punto de vista valórico nosotros no podemos transar. Y por más que tengamos, ¿cierto?, la mejor oferta de un buen candidato que pueda gobernar para todos, perfecto, que gobierne para todos, pero teniendo bases sólidas en cuanto a los valores, ¿cierto? Porque es lo que a nosotros nos mueve, los valores conforme a la palabra del Señor. Así que, Rodolfo, ya estamos finalizando, ya se ha pasado volando este programa, 46 minutos, así que te dejo ahí las últimas palabras para que ya podamos ir terminando. Sí, mira, yo quiero en esta noche saludarte con mucho afecto, desearte a ti, digamos, que tengas un camino muy expedito, digamos, y un aterrizaje televisivo al Consejo Municipal de la Comuna de Maipú. Y también quiero dar gracias a Dios porque realmente estoy muy emocionado, estoy muy agradecido porque he estado, digamos, aparte de conversar contigo, escribir, hacer materia, he estado siguiendo el resultado, digamos, en el Facebook, y en un momento dado tuvimos 25 personas conectadas. Así que yo le agradezco a nuestro Dios esa audiencia, me despido de ti con mucho cariño, ¿no es cierto? Y anuncio a todos aquellos que el próximo domingo, Dios mediante, si Dios quiere, vamos a seguir conversando el proceso. No alcanzamos a tocar el tema de las elecciones en los Estados Unidos, tristemente. Sí, nos quedamos con ese material. Hay algo muy interesante en las elecciones de Estados Unidos, pero hay algo súper interesante y voy a decir solo una frase. En Estados Unidos se está produciendo un teatro jurídico que debería ser éxtasis para los abogados del mundo. Mire, interesante. Bueno, el tema de Estados Unidos es de verdad toda una historia que se va, ¿cierto?, desarrollando en el tiempo. Así que la vamos a poder conversar el próximo domingo. Así que agradecer a todos nuestros amigos, hermanos en la fe, pastores también que están en sintonía, ¿cierto? Gracias de todo corazón por acompañarnos. Ya, yo estoy en una candidatura, ¿cierto?, en la comuna de Maipú, así que también agradezco ahí su apoyo, sus oraciones, ¿cierto?, su compañía. Y de verdad, muchas gracias por sus buenas intenciones y buenos comentarios. Así que, estimado señor director, pasamos a la publicidad del Hola, Hola, el matinal de las redes y terminamos, ¿cierto?, nuestra edición de un día más conversando el proceso. Matinal de las redes. Por supuesto, su matinal, nuestro matinal, todos los lunes, miércoles y viernes desde las 10:30. Hasta las 13 horas. Por supuesto, con espacios espectaculares, tales como Psicología, arqueología, vida saludable, arte y cultura, contingencia y gente como yo, entrevistas especiales para edificar la fe y entregar herramientas de emprendimiento. No se lo puede perder, cada lunes, miércoles y viernes, ya lo sabe, desde las 10:30 hasta las 13 horas. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube.
Hola, hola. El matinal de las redes. Por supuesto, no se lo puede perder por ningún motivo. Los esperamos. Sea bendecido. Bendiciones. Bye, bye.